Vamos a continuar entonces ya con las patologías que afectan el segmento anterior, patologías inflamatorias e infecciosas. Miren estas imágenes terribles que hay aquí, una peor que la otra. Esto que ustedes ven acá son úlceras corneales que han ido evolucionando. Aquí pudo haber comenzado, aquí se accedió y aquí cicatrizó, y como estaba en peligro de perforación ocular, estos vasos sanguíneos que ustedes ven en la conjuntiva que se meten sobre la lesión para taponear, para cicatrizar, porque la córnea por sí sola no pudo cicatrizar ni con los tratamientos, porque ustedes saben, como les expliqué el primer día, es avascular, ella no tiene vasos sanguíneos. Entonces la conjuntiva va a taponear la lesión para evitar la perforación. Es algo desde el punto de vista de nuestra defensa positivo en un primer momento, porque evita una complicación mayor, pero a la vez es negativo porque esos vasos sanguíneos allí no forman parte de esa parte del ojo, no forman parte de ese medio, opacifican la córnea y aparte que estéticamente son feos, se ven muy mal, esa vascularización se forma como un paño sobre la córnea, a veces es bastante grande y puede llegar a afectar la visión. Y muchas veces hay que hacerle cirugía, retirarlos de ahí y llega a un trasplante de córnea. Esto que ustedes ven aquí, bien, esto es una úlcera que está superficial todavía, pero aquí ya ven cómo se infiltra, ya es más grueso. Desde que ustedes ven, dan la sensación de que esto está elevado, ¿verdad? Que hay infiltrado inflamatorio ahí en la córnea. Y esto que está aquí, que parece como una gota de agua, es una perforación corneal. Entonces, ahí esa córnea está a punto de perforarse y la membrana de Descemet que está entre el endotelio y el epitelio, es una membrana que es la membrana de Descemet que ella, ¿qué hace? Se mete dentro de ese orificio para evitar que salga todo el globo ocular por ahí. Y entonces crea como una sensación de que cuando lo miramos en la lámpara parece como si tuviera una gotita de agua. Y lo que tiene es la membrana de Descemet metidita allí en el orificio para evitar que salga todo el contenido ocular. Cuando vemos un paciente en ese estado, rápidamente hay que tratar de buscar una de contacto terapéutico y ponernos sobre eso, o hacer un recubrimiento conjuntival. Se toma una parte de la conjuntiva, como un cuadradito, y se pone sobre la lesión, se sutura para que no se perfore el globo ocular. Mientras tanto, se puede resolver el proceso inflamatorio infeccioso y hacer un trasplante de córnea, porque sí o sí no va a solucionar de otra manera. Y entonces, como no le podemos hacer el trasplante de córnea en ese estado infeccioso, hay que bajar ese proceso, hay que enfriar ese proceso infeccioso y luego hacer rápidamente una queratoplastia, que en ese caso no va a ser una queratoplastia para ver, para que el paciente vea, es una queratoplastia terapéutica, es para evitar que pierda el globo ocular. ¿Entienden? Entonces, ¿cuáles son de las patologías corneales inflamatorias e infecciosas las más peligrosas? Las queratitis y las úlceras. Queratitis es cuando es un proceso inicial, o sea, hay inflamación en la córnea que puede ser en forma de un punteado, que es una de las más frecuentes, queratitis virales, por adenovirus generalmente, los herpesvirus también la pueden producir, que producen un punteado inflamatorio en el epitelio corneal, que si bien demora bastante en curarse, como todas estas cosas virales, pero no tiene una trascendencia mayor. Hay queratitis también secas, es producto del déficit de lágrimas o de la calidad de las lágrimas, que es frecuente generalmente en las mujeres ya en la etapa menopáusica y en las personas que tienen artritis reumatoide, del tipo del síndrome de Sjögren, que provoca sequedad ocular, bucal y vaginal en las mujeres y hacen unas queratitis recurrentes y permanentes que son prácticamente insoportables para los pacientes, a punto que hay que llegar en muchas ocasiones a cauterizar los puntos lagrimales para que la poca lágrima que se produzca no se pierda y lubrica el globo ocular. Hay que mantener a esos pacientes todo el tiempo con lágrimas artificiales para evitar que lleguen a estadios como las úlceras, porque puedes empezar con una queratitis pero terminar ya en una úlcera cuando confluyen todas esas lesiones. Y la úlcera
úlcera, que es la más temible, que ya eso sí es un proceso infeccioso importante, porque como hemos visto en esas láminas, la úlcera puede estar en el epitelio, pero puede profundizar las capas corneales, llegar hasta el endotelio y perforar el globo ocular, ¿verdad? Penetrar al globo ocular y ya se eviscera todo el contenido por ahí. Estas generalmente son de causa infecciosa. Se les llama también queratitis purulentas o supurativas, pero fíjense que hay una etiopatogenia para que eso se produzca, que es esto. Debe existir un factor predisponente para que se produzca una úlcera corneal, porque solita no se produce. Tiene que haber algo que lastime el epitelio corneal para que se produzca una úlcera. Si el epitelio corneal está intacto, no sufre ningún tipo de lesión ni de erosión, no tiene por qué sufrir una úlcera porque tiene sus mecanismos de defensa de todo el globo ocular, entre ellos la lágrima, el parpadeo y todo eso, que hacen que el epitelio no se dañe. Ahora, nos hicimos un aruñazo o usamos lentes de contacto y nos lastimamos al quitarnos el lente, o con una hojita de papel, si quieren, ustedes saben que a veces hacen eso. Tengan mucho cuidado con eso. El corte con una hojita de papel es de los peores para cicatrizar. Cuando tienes un paciente que tiene déficit de vitamina, los pacientes desnutridos, sobre todo con hipovitaminosis A, frecuentemente hacen una enfermedad que se llama queratomalacia, que se les destruye el epitelio corneal, y es horrible. Y los pacientes con dactiocistitis crónica, recuerden cuando vimos la parte del aparato lagrimal en la primera clase que yo les explicaba que cuando ese saquito se le acumulaban las secreciones, la suciedad y había un fenómeno obstructivo que no se pudiera drenar eso, se provocaba la dactiocistitis, que podía ser aguda y luego podía ser crónica. Imagínense un foco séptico permanente ahí al lado del globo ocular, emitiendo todo el tiempo gérmenes hacia el globo y no permitiendo que se limpie el globo ocular, que hace que está el germen todo el tiempo nada más esperando la primera erosión que ocurra para que el paciente tenga una úlcera, ¿entienden? Por eso también es importante, como yo les decía, el trasplante ocular, hay que tener cuidado con eso, que uno se frota demasiado duro a veces el ojo y nos erosionamos prácticamente con cualquier cosita, hasta con una pestaña que se nos vira y cae dentro del ojo, nos podemos erosionar. Eso hay que tener mucho cuidado. Y cuando aparece alguno de estos factores, entonces el paciente está en predisposición para tener una úlcera corneal. ¿Cuál es el cuadro clínico de la úlcera corneal? Dolor intenso, lagrimeo, blefaroespasmo, disminución de la agudeza visual y edema palpebral. El blefaroespasmo quiere decir que el paciente no puede abrir el párpado porque tiene tanto dolor que no puede, así, incluso los dos ojos no lo puede abrir. Si no le pones una gota de anestésico, no puede abrir los ojos, por respuesta al dolor. Y el lagrimeo es bastante abundante. Cuando ustedes vean estos síntomas, dolor, lagrimeo, fotofobia, o sea, molestias a la claridad, blefaroespasmo, y puedo no tener disminución de la agudeza visual, siempre piensen que el paciente tiene algo en el segmento anterior. Doc, o tratamento já se resolve ou não? Dependendo do seu estágio. A veces resolvemos con tratamiento, pero a veces terminamos en una queratoplastia, en una cirugía de trasplante. Las úlceras corneales son de ambas tomadas y no evoluciona igual. Una úlcera que esté, por ejemplo, periférica, cuando es periférica, cuando es pequeña, es de cuidado, pero no es tan grave como cuando la úlcera es central, cuando mide más de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque ya, si la úlcera es central y mide más de 3 milímetros y es profunda, cuando esa úlcera cicatriza, ahí va a quedar una mancha blanca que se va a llamar leucoma corneal y eso te va a afectar la visión. ¿Entiendes? Entonces, si el paciente tiene una úlcera y ustedes lo están viendo, a veces se ve a simple vista, a veces nada más que le ponemos una lucecita y ya vemos que tiene una mancha blanca en el globo ocular y rápidamente tenemos que remitir a un especialista porque no tenemos los medios ni para terminar un buen examen ni para una conducta de seguimiento
seguimiento periódico, porque estos pacientes no es que lo vi hoy y ahora lo vi más, lo tengo que ver hoy, lo tengo que ver a los 3 días con el tratamiento, lo tengo que ver a la semana, si está mejor y así sucesivamente. Y muchos hay que internarlos para hacerle su tratamiento con la puntualidad que se necesita, porque son medicamentos que hay que poner cada una hora, a veces alternando dos tipos de colibrios antibióticos, antiinflamatorios no esteroideos, por supuesto, y también se debe poner midriáticos para relajar el globo ocular, para poner al globo ocular en reposo, con la pupila dilatada, que no esté moviéndose tanto el iris, porque todo movimiento, todo ejercicio que haga ese globo ocular que ya está inflamado, le va a afectar más. Entonces, muchas veces esos pacientes que tienen úlceras, nosotros no sabemos ni dónde viven, ni si viven solos, ni en qué medio viven, y entonces le ponemos un tratamiento, confiamos que va a estar bien, no lo citamos más hasta dentro de 15 días, a los 15 días está perforado. ¿Entienden? Entonces hay que darle seguimiento con cuidado a eso, y eso lo debe hacer un especialista porque se necesitan los medios para eso. Entonces, miren, antes de pasar para acá, copien ahí en su cuaderno: conducta a seguir con una úlcera corneal. Primero, en área básica, como ustedes, remisión especialista, ¿verdad? Colirio antibiótico y remisión especialista. Las úlceras no se deben ocluir, no se debe ocluir el ojo, porque hay gérmenes ahí, hay secreciones. Si tapamos el ojo, le dejamos un medio oscuro y prolifera más. Hay que hacer limpieza de todas las secreciones y ponerle colirio antibiótico. Y el tratamiento de la úlcera sería colirio antibiótico de amplio espectro, puede ser tobramicina o cualquiera de las quinolonas tópicas, que son los ideales. Cuando es una úlcera grave, cada una hora, por lo menos primero y segundo días, y luego cada 3 o 4 horas, entre 10 a 14 días. Antiinflamatorios tópicos no esteroideos, cada 6 horas. Si la úlcera es grave, tiene riesgo de perforación o tiene riesgo de una endoftalmitis, o el paciente ya tiene hipopio, que después van a ver lo que es el hipopio, hay que además poner antibióticos orales, que lo que se prefieren son las quinolonas también, como la ciprofloxacina, porque muy pocos antibióticos son capaces de pasar la barrera hematomucosa del globo ocular. No todos penetran. Las quinolonas son las que tienen un poquito más de posibilidad de penetrar. Se le puede indicar antiinflamatorios no esteroideos orales para calmar el dolor y también ayudar un poco con el proceso inflamatorio. Y el tratamiento de las complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener? A veces el paciente puede hacer procesos hipertensivos oculares, y entonces habría que ponerle tratamiento hipotensor ocular, o sea, bajar la presión del ojo. Y siempre se ponen hipotensores cuando ya estamos sospechando que el paciente puede tener una perforación. ¿Por qué? Porque si la presión del ojo está alta y él tiene tendencia a perforar, explota más rápido, ¿verdad? Ahora, si yo le bajo la presión del ojo, dreno esos líquidos, bajo la presión lo más que pueda del globo ocular con hipotensores tópicos o sistémicos, yo voy a tomar ya una medida para evitar esa perforación y que me dé tiempo a ponerle un lente, hacer un recubrimiento conjuntival o hacer una cirugía. Pero todo tiene su momento, ¿verdad? No es que le ponemos el hipotensor desde el primer momento. Solo cuando vamos evaluando el estado del paciente. Es importante el seguimiento periódico del paciente por el especialista. Y es importante explicarle al paciente, no solo en las úlceras, en cualquier patología ocular, las gotas oculares no se sueltan sobre la córnea. Hay que abrir el ojo y echarlas en el fondo de sangre. Porque ¿qué sucede? Que lo habitual es que uno hace tac, tac y cae sobre la córnea, porque casi siempre estamos mirando el frasquito para ver dónde cae la gota. Y esa gota, en un ojo que esté normal y como el de nosotros,
más el epitelio corneal y lo lastimamos. Entonces preferimos ponerla en otro sitio que no sea sobre la lesión. De todas maneras, donde la pongas, ella se va a distribuir en el globo ocular. Y lo otro que es importante es, por supuesto, explicarle al paciente todos sus signos de alarma. Si ves esto, si sientes que va a salir una lágrima caliente de tu ojo o algo rápido, tienes que acudir, porque cuando tienes esta sensación de una lágrima caliente que sale del producto, es porque ya se perforó. Y entonces, rapidito, ahí sí hay que ir al quirófano y darle solución. Entonces, importante, los pacientes que tengan una úlcera corneal tienen que hacer reposo. No se debe ocluir y no se deben ir a trabajar. Tienen que hacer reposo porque si se sobreinfectan o se contaminan con otros germes ya es otro problema. Importante en nuestro medio que tenemos que tener en cuenta, las úlceras corneales no todas son bacterianas. Hay úlceras virales, hay unas úlceras virales que son por el herpes simple, que son muy características, que ellas tienen no esa forma redonda que vimos, sino la forma de una rama de un árbol, hacen dendritas, como si fueran las ramitas del árbol, que son las úlceras virales. El comportamiento, o sea, el tratamiento sería el mismo en cuanto a la gravedad de la úlcera, además de ponerle los antivirales, ¿verdad? Pero son graves igual. Y están las úlceras micóticas también. Y en nuestro medio las úlceras micóticas son muy frecuentes por la agricultura. Muchas de las personas que son obreros agrícolas o trabajadores agrícolas, disculpen, se pueden lastimar su ojo con las ramas de una planta, con cualquier instrumento que esté. Y en ese medio, la úlcera que primero tenemos que pensar es la micótica, porque además su evolución es muy tórpida, su cuadro clínico es muy alarmante y afecta muchísimo a las que más se perforan. Entonces hay que tener en cuenta, porque entonces ahí ya sería tratamiento con colirios antimicóticos tópicos. Hay que ponerle, aunque le pongamos el antibiótico, pero hay que ponerle el antimicótico como la natamicina, el anfotericin B, que son los que generalmente se comercializan. Difíciles de encontrar, pero también se pueden preparar. En las boticas de medicamentos manipulados se pueden preparar y se le tiene que poner al paciente, porque si no le ponemos el antimicótico no vamos a resolver. Entonces, hasta aquí las úlceras. Bien, entonces, vamos ahora a esta parte que es el tracto uveal. Ustedes recuerdan en la primera clase que yo les mencionaba mucho las uveitis, ¿verdad? La uveitis es la inflamación de la uvea, del tracto uveal. Y como ustedes pueden ver ahí arriba, pueden ser anteriores y posteriores. La uvea, ¿por quién está formada? Está formada por el iris, por el cuerpo ciliar y por la coroides. Recuerden que el cuerpo ciliar era el que tenía los procesos ciliares y era el que producía el humor acuoso, el que fabricaba el humor acuoso para llenar la cámara anterior y darle contención, ¿verdad? Bueno, si tenemos una uveitis anterior, ¿quién está inflamado? El iris y el cuerpo ciliar. Y si se habla de una uveitis posterior, va a estar inflamado la coroides. Y se puede expresar esa inflamación de la coroides a nivel del vidrio, que se va a tornar turbio también. La uveitis es una de las enfermedades que más dolor da en el globo ocular, al igual que el glaucoma agudo. En su forma de presentación, ellas se parecen mucho, pero no son iguales ni el mismo mecanismo de producción ni la misma causa, pero nos podemos confundir. Y una confusión allí en el diagnóstico va a traer consigo una confusión en el tratamiento y por tanto vamos a hacerle daño al paciente. Por eso tienen que tener bien claro cómo es una y cómo es la otra, porque los dos les van a llegar con dolor ocular agudo, intenso y el ojo rojo. Eso va a llegar así los dos. Ahora, ¿qué vamos a ver en las diferencias para nosotros poder identificar cuándo es uno y cuándo es el otro? Desde el punto de vista del examen físico, ¿verdad? Cuando examinemos el segmento anterior, en el paciente con uveitis anterior, vamos a encontrar la pupila chiquitica en miosis. Sin embargo, en
qué? Porque el iris en el paciente con uveitis está inflamado y él se queda pegado ahí al cristalino, ¿verdad? Se cerró. Sin embargo, en el glaucoma hay una hipertensión ocular mantenida de más de 50 milímetros de mercurio que va a estar afectando al nervio óptico. Y al afectar al nervio óptico y a la vía óptica va a traer consigo también los trastornos pupilares. Y por eso la pupila se nos va a quedar también abierta. Pero además, esa midriasis, que va a ser incluso la que va a empeorar aún más el cuadro del glaucoma agudo, ¿qué va a hacer? Va a empujar al iris hacia el ángulo, ¿verdad? Cuando se abre, el iris se pliega y se va a meter en el ángulo en los 360 grados. Y entonces, ese iris metido en el ángulo va a cerrar más el ángulo y va a provocar más hipertensión ocular. Entonces, ¿qué pasa? En la uveitis tenemos que dilatar la pupila para poner el ojo en reposo. En el glaucoma tenemos que cerrar la pupila para sacar al iris del ángulo y que disminuya la presión ocular. ¿Ven cómo una equivocación en el diagnóstico nos equivoca el tratamiento? Tenemos que tener cuidado con eso. Otra cosa importante, en la uveitis, cuando nosotros le toquemos el ojo al paciente, que le vayamos a hacer esto, que es para tomar la presión, ¿verdad? Sabemos que vamos a saber si está o no alta. Por lo general, el paciente con uveitis tiene la presión ocular baja, debido a que el cuerpo ciliar está inflamado y no está produciendo el humor acuoso suficiente para mantener la tensión del ojo. ¿Entienden? Sin embargo, en el glaucoma, como el ojo duro como una piedra. ¿Por qué? Porque la presión está muy alta. Porque el cuerpo ciliar no tiene ningún problema, él sigue produciendo acuoso, pero sin embargo el acuoso no puede salir del globo ocular. Por lo tanto, en uno se llena y en el otro no se llena. El que no tiene suficiente humor acuoso está blandito, está con la presión baja. Y el que tiene humor acuoso normal o elevado va a tener presión alta. ¿Por qué? Porque el humor acuoso no está circulando de la forma normal, porque el ángulo está cerrado. Ahí están las diferencias fundamentales. Cuando tocamos al paciente con uveitis, su ojo, nada más casi que de acercar los dedos, ya el paciente va a hacer así. Le tocamos y él hace así, un dolor insoportable, porque le estamos apretando ahí a nivel del cuerpo ciliar. Y entonces él va a tener una reacción que se llama reacción ciliar, que eso es típico de las uveitis. Reacción ciliar. Y vamos a ver que tiene una hiperemia conjuntival, pero tiene hiperemia ciliar. Aquí también va a tener vasos sanguíneos pegados al limbo corneal, porque lo que está pasando está ahí cerquita del segmento anterior, está pegadito, está dentro del ojo. ¿Bien? Ahora, lo sentamos en la lámpara, si tenemos lámpara. Si no, con la luz del oftalmoscopio tratamos de hacer una iluminación oblicua y vamos a ver que su humor acuoso, que normalmente es transparente, en los pacientes con uveitis está turbio. Turbio que a veces puede verse como lechoso. Y vamos a ver cuando se pone muy turbio, muy denso, cómo se deposita toda esa inflamación en la parte de abajo y se llama hipopio, que es como si fuera pus, lo que hay depositado en la cámara anterior. Y vamos a encontrar, en dependencia del tipo de uveitis, unos pequeños precipitados que se depositan por detrás de la córnea, más chiquiticos, medianitos y otros más grandes, que son los precipitados queráticos, que ellos nos van a decir a nosotros, o nos vamos por lo menos a orientar hacia qué tipo de uveitis tiene el paciente, si es una uveitis anterior común y corriente, o si estamos ante una uveitis por un proceso reumatológico, una enfermedad reumatosa, una enfermedad viral importante, o un paciente inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque las uveitis son expresiones muchas veces de enfermedades sistémicas. Desde una artritis, un VIH, la sífilis, la gonococcia, los tuberculosos, los pacientes con sarcoidosis, los pacientes con espondilitis anquilopoiética, los pacientes con lupus, los pacientes con cualquier colagenosis, cualquier tipo de esas enfermedades
queráticos o retroqueráticos también. Aquí tenemos las posibles causas que les estaba mencionando ahora de la uveitis. Y ahí tenemos imágenes para que ustedes vean. Miren, estos son los precipitados. Fíjense, estos son chiquiticos, pequeñitos, esos son generalmente de uveitis más simples. Pero miren estos como parecen gotas de grasa. A estos se le llaman grasas de carnero, precipitados en grasa de carnero. Cuando vemos esto tenemos que sospechar enfermedades granulomatosas, enfermedades de este tipo sistémicas importantes. Y miren acá, fíjense como esto aquí está opaco, el humor acuoso está opaco y este es el hipopio. Que cuando nosotros lo vemos tenemos que informar hipopio, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, la cantidad más o menos aproximada que podamos medir ahí a simple vista, porque esto puede incluso llenar toda la cámara. Y aquí vemos, ustedes ven aquí la pupila, ¿verdad? Cómo está deforme. Hay una membrana delante de la pupila que es producto de esa misma inflamación y esa pupila así en forma como de una florecita quiere decir que la parte posterior del iris se pegó a la cara anterior del cristalino por la inflamación y eso se llama como sinequias posteriores. Que esas sinequias hay que tratar de romperlas con los midriáticos porque si nosotros permitimos que todo el iris se pegue al cristalino, ¿qué va a pasar? Que cuando baja el proceso inflamatorio y ese iris se quedó pegado al cristalino, cuando el humor acuoso empieza a producirse normalmente y quiera salir, no puede. ¿Entienden? Y entonces va a pasar otra cosa, una uveitis hipertensiva entonces, todo lo contrario, o sea, se cerró la pupila, no sale el humor acuoso que se está produciendo por aquí, el iris me lo abomba, ¿y qué pasa al abombar al iris? Me lo va a meter al ángulo otra vez. Y aparte del ángulo que ya estaba lastimado y obstruido por la inflamación, también ahora el iris metido ahí, no hay circulación de humor acuoso y entonces va a ser la presión así para arriba otra vez, igual pues se nos quedó ciego el paciente. Nas imagens mostra que está sob uma pressão ali. Sí. Ahí ves cómo está, da la impresión de que se está quedando sin cámara y que el iris se está bombeando hacia adelante. Eso hay que evitarlo. Para evitarlo hay que romper las sinequias. Hay que romperlas con gotas de atropina para que dilate bien. Si no se rompen con atropina, hay que ponerle en los 4 cuadrantes décimas de fenilefrina o albinefrina, que se le pone hasta 3 décimas distribuidas en los 4 cuadrantes, previo control de la presión y todo eso, va a hacer que el paciente no lo tenga un infarto ahí mismo y se nos quede en la cabeza. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y a veces, ¿qué hacemos? Le ponemos, cuando están muy violentas, le ponemos unas gotas de pilocarpina para que se cierre más y después le ponemos atropina para que haga un tirón y agua. O sea, son medidas que se van a tomar. A veces hay que entrar al salón, al quirófano y romperlas con instrumental porque no se quieren romper, se ponen duras ahí pegadas. Y por supuesto, paciente que tenga este cuadro termina con una catarata como mínimo. Como mínimo con una catarata, porque eso que está todo el tiempo dándole brochita ahí al cristalino, lo va a empañar, lo va a lastimar y se va a llenar de líquido y se va a hacer una catarata patológica después. Aparte del edema de retina y todas las demás complicaciones que pueden aparecer. Esto, miren, es una catarata, como ven, en un paciente que ya tiene uveitis y ahí están los precipitados, el hipopio y la sinequia. Tienen que ver bien estas láminas y aprenderse bien las figuritas. Entonces, miren aquí la conducta a seguir con la uveitis. Primero que todo es poner en reposo al ojo. ¿Cómo se pone en reposo un ojo? Con atropina, colirio midriático, atropina o omatropina. Pero la atropina es la ideal, al 1%, para que de verdad haga un efecto midriático bueno. Atropina que es bastante difícil de conseguir también. Y se le indica ese colirio cada 8 horas para mantener la midriasis. No, en caso de que no apareciera la atropina, se le puede poner, aquí venden el fotorretin, que es la fenilefrina. Pero ese es de uso más que todo para trabajar. Ese nosotros lo usamos para provocar
moviendo, yo quiero que no se mueva, yo quiero que se quede tieso, quieto, para que haga reposo. Por eso hay que tratar de buscar la atropina. A las uveitis siempre hay que ponerle, cuando son así importantes, antiinflamatorios esteroideos. Aquí sí es sin miedo, a dosis máxima. La prednisona es de 1 a 2 miligramos por kilo, se la pongo a 2 miligramos. Porque yo tengo que garantizar, pero además yo veo pacientes hoy y quién me dice a mí si lo vuelvo a ver. Entonces, yo tengo que garantizar por lo menos que haga un golpe 2-3 días para después ponerle otra dosis más baja. Le puedo poner la dosis máxima y tratar siempre de ponerla en dosis única. En los desayunos, fundamentalmente 7 de la mañana. A esa hora, por el ciclo circadiano afecta menos al organismo y se lo tomó de una vez y ya no se le va a olvidar tomarse. Se lo toma a las 7 de la mañana, le toman 80 miligramos a las 7 de la mañana. Y ya no se lo tiene que tomar más en el resto del día. Y le mantengo esa dosis por lo menos una semana. Por supuesto, con el control de su glicemia, de su presión y todo eso, porque saben que el esteroide trae sus complicaciones. Le pongo ese esteroide así y al cabo de la semana ya está menos inflamado, está mejor, bueno, le voy bajando paulatinamente la dosis hasta que se lo logro retirar. Como son ciclos cortos, que a veces duran menos de 2 semanas, no importa si retiramos el esteroide más rápido que otras veces. Ustedes saben que siempre es el temor del esteroide, que hay que estarlo retirando despacito, pero cuando es menos de 2 semanas de tratamiento no importa que lo puedas retirar. Entonces, en un momento determinado, el paciente tiene una complicación, se le quita el punto, ¿entiendes? No hace tanto daño. Ahora, si yo me paso ya 1 mes, 2 meses con un esteroide, sí tengo que bajarlo de a poco con los efectos rebote y todas las reacciones que puede traer. Otro tratamiento que tenemos que hacer es el fomento tibio. En este caso, el fomento tibiecito nos va a relajar más el globo ocular y nos va a permitir aliviar molestias. Acetazolamida, que es un hipotensor. Esta acetazolamida se utiliza cuando el paciente ya nos quiere hacer ese cuadro complicado que yo les dije de hipertensión ocular. Y si es un cuadro grave, que el paciente tenga hipopio, fue aquella herramienta que vimos, el ojo esté demasiado reactivo, esté con una hipertensión que no se pueda controlar, ingresamos al paciente porque entonces le ponemos manitol, acetazolamida, el esteroide un poco más fuerte la dosis, pero hay que hacer el seguimiento por su glucemia, por su presión y todo eso, para que tenerlo bajo control estricto. Y siempre que no podamos, en 2-3 días ustedes pueden tener un paciente con una uveitis que ustedes piensen que es ligera y la pueden tratar en el área. Lo puedo tratar 2-3 días, pero si a los 3 días yo veo que ese paciente no está evolucionando bien, yo no me puedo quedar con ese paciente, tengo que enviarlo a un especialista para que le dé el seguimiento porque se me puede complicar a mí. En mi unidad de salud y no tengo los medios ni para diagnóstico ni para tratamiento. Esto es lo ideal y lo fundamental. Hay pacientes con uveitis crónicas, pacientes que tienen uveitis producto de enfermedades granulomatosas, como les dije. Hay síndromes importantísimos, como hay uno que es un síndrome, la palabra no es lindo, porque realmente para el paciente no es lindo, pero desde el punto de vista oftalmológico es muy lindo, que es el síndrome de Bosco y Anari-Jaraba, que tiene un cuadro clínico muy florido, donde se ven muchas cosas desde el segmento anterior hasta el posterior. Por eso le digo que es muy lindo, porque es muy florido desde el punto de vista oftalmológico. Que estos pacientes, al final, ya con el esteroide no pueden seguir la vida entera porque no resuelven, porque además las dosis son demasiado altas y tienes que entonces bajarle la dosis del esteroide y ponerle tratamientos con metrotexate, con azatioprina, o sea, con este tipo de medicamentos que son como citostáticos, ¿verdad? Para tratar de disminuir esa respuesta inflamatoria inmunológica que está haciendo nuestro organismo contra esos autoantígenos, porque prácticamente son enfermedades autoinmunes. Entonces, hasta aquí, uveitis. Es un poquito complicadita, pero cuando ustedes se la vuelvan a leer y vuelvan a ver las imágenes, la van a entender muchísimo mejor. Descargaron, vi que pusieron el libro en el grupo. Ese libro es un espectáculo de libro. Para mí es el mejor libro de oftalmología que hay. El Kanki, súper
cuando comienza el capítulo te hacen toda la descripción anatómica, te explican bien todo, toda la fisiología, todo, y eso es bueno que se lo lean, porque si bien yo no se lo voy a preguntar en un examen, ustedes para entender muchas cosas tienen que leerse esa primera parte y les va a ayudar a entender mucho todo. Ya por último vamos a llegar al glaucoma, el temido glaucoma. Glaucomas, hay muchísimos tipos de glaucomas, es increíble. Por lo general, para su estudio, para hacerlo más fácil, se dividen en glaucomas agudos y glaucomas crónicos, glaucomas primarios y glaucomas secundarios. En este caso vamos a ver este, que es un glaucoma primario, que se debe a el cierre angular, ese ángulo que tanto yo les menciono, que es el que se forma entre la córnea y el iris, por donde se drena el humor acuoso, que es el ángulo irido-corneal. Las personas que van a padecer de un glaucoma agudo tienen que tener como base anatómica esto, un ángulo estrecho o medianamente estrecho que ante una determinada situación se cierre. Que tengan un mecanismo de bloqueo pupilar relativo, que es lo que vimos, el bloqueo pupilar producto de que el iris se pega y se bloquea la pupila a ese nivel, o que tengan una midriasis pupilar muy amplia, acompañado de un ángulo estrecho donde se cierre más el ángulo. Por eso es importante tener cuidado, porque a veces nosotros así indistintamente le dilatamos la pupila a las personas sin pensar que si tiene un ángulo estrecho, estamos en riesgo de producir un glaucoma agudo. Por suerte, no lo hacen muy frecuentemente, pero yo he visto personas que lo han hecho, que le dilatan la pupila para hacerle un fondo de ojo, o es una persona joven para hacerle una refracción con acomodación paralizada y hacen un agudo. ¿Por qué? Porque le cerraste el ángulo. Así siempre sería bueno poder examinar ese ángulo antes de someterte, sobre todo en las personas mayores. Entonces, esas son los tres mecanismos fundamentales por los que se produce el glaucoma agudo. Y este que estamos viendo aquí, ¿qué cosa es? El haz de la lámpara vendida, donde nos va a decir que esta cámara está estrecha. Si estuviera amplia, este de acá atrás estuviera más profundo, ¿verdad? Tuviéramos un haz más separado. Entonces, el glaucoma agudo, cuadro clínico, aparece generalmente en personas de edad avanzada, de comienzo súbito, y el paciente refiere un dolor como si fuera una punzada de clavo. Señores, es como un dolor de muela en el ojo. Así te lo describen los pacientes. Los pacientes a veces vienen con tanto dolor que te dicen, sácame el ojo. Quiero que me saques el ojo. Ellos no te dicen, quítame el dolor, sácame el ojo, porque no lo aguantamos. Entonces, esto va a venir acompañado de dolor fuerte, náuseas y vómitos, porque el cuadro realmente se vuelve sistémico. Y una disminución importante de la agudeza visual, porque por supuesto la pupila se pone midriática, el ojo se inflama también producto de ese proceso que está teniendo y la visión disminuye. Incluso el cristalino se puede opacificar un poco, pero además, lo peor, por lo que más se afecta la visión es porque ese humor acuoso que no puede salir de dentro de la cámara anterior va a quedarse mojando todo el tiempo a la córnea por dentro y el endotelio lo va a absorber. ¿Y qué va a pasar con la córnea? Que era transparente, se va a poner blanca, se pone opaca. Los pacientes van a tener edema corneal. ¿Por qué? Porque el acuoso fue absorbido por la córnea. La cámara anterior va a estar estrecha y la presión del ojo va a estar por encima de 50 milímetros de mercurio. Un ojo con 2 horas, con 50 milímetros de mercurio no recupera visión. Se mueren todas las células, todos los axones del nervio óptico, todo eso se atrofia por la presión alta. Y entonces no se puede hacer nada, no se puede ni siquiera ver el reflejo del fondo, no se puede ver nada para adentro, todo se ve oscuro. ¿Por qué? Porque la córnea va a estar toda blanca, toda opaca por el edema. Y ella, como un medio refringente, tiene que estar transparente, ¿verdad? Miren ahí. Fíjense cómo ven, cómo hace el iris. Se dan cuenta, lo que yo les digo, cómo el iris se pone como abombadito. ¿Ven que hace así? Él está abombadito, esta es la midriasis. Estos son pigmentos de iris
país. Y esto que ustedes ven son áreas de atrofia en el iris, que generalmente puede aparecer en pacientes que tengan glaucomas exfoliativos o pseudoexfoliativos o glaucomas pigmentarios, o sea, otros tipos de glaucoma que hacen el mismo cuadro, o con presiones oculares elevadas de forma permanente que han tenido cuadros latentes y el iris se va atrofiando. Ven que el ojo está bien reactivo, bien rojito y es extremadamente doloroso. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que nos llega con ese cuadro clínico? Recuerden lo que les dije ahorita, siempre miren la pupila. Uveitis, la pupila cerrada o con poca respuesta. A veces no está tan cerrada, pero cuando la iluminamos y le hacemos el reflejo, vemos que ella hace así, como que quiere, pero no puede. Así. Y en este, la pupila está midriática. No siempre es una midriasis así como una palangana. A veces es una midriasis media, pero hay mayor tamaño de pupila en ese ojo que en el otro. En estos pacientes, rápidamente tenemos que bajar la presión del ojo. Eso es lo fundamental. Primero, calmarle el dolor. Le tenemos que poner un analgésico fuerte, que podemos llegar hasta poner Mederol, morfina, cosas así, porque ya les digo, el dolor es fuerte. Podemos empezar por un antiinflamatorio, por un tenololán, por dipirona, por esas cositas, pero a veces tenemos que llegar a tratamientos extremos. Y le pasamos acetazolamida en bulbo, en un frasquito de 500 miligramos. Esta se puede pasar de dos formas, o por vía endovenosa la totalidad, o le podemos poner la mitad por vía endovenosa y la mitad intramuscular, pero para qué vamos a agredirlo si se lo podemos poner todo de bien. Le pasamos 500 miligramos por vía endovenosa lentamente para que no vayan a tener ninguna reacción. Y miren esto aquí. Se diluye en 15 cc o 15 ml de dextrosa al 5%. No se puede diluir en suero fisiológico porque precipita. Es decir, se pone blanco el medicamento. Se precipita, se hace más denso y así no lo podemos pasar. ¿Entienden? Eso tienen que tenerlo pendiente, porque por lo general nosotros diluimos en suero fisiológico casi todo lo que se pone por vía endovenosa. Pero este medicamento específicamente hay que diluirlo en dextrosa. Bien. Remitir, por supuesto, urgentemente al especialista. Ustedes van a dar los primeros auxilios. Si tuvieran manitol, sería una salvación, porque igual que le ponen la acetazolamida, le pasan un frasco completo de manitol en una hora, chorro, y le va a bajar muchísimo más su presión ocular. Y ya tendrían, que yo les recomendaría, por ejemplo, en el caso de que ustedes estuvieran en una unidad de salud familiar o en algún lugar donde ustedes tengan que hacer plantón y que estén solos, que no tengan forma, porque uno no sabe en la vida dónde le toca trabajar. Yo cuando me gradué, recién graduada, me mandaron para la zona más oriental de mi país, que era la zona de difícil acceso. Solita. Y cuando llegaba algo yo no tenía para dónde pedir auxilio, tenía que hacerlo yo. Y ahí me mandaron a Haití, más sola todavía. Y entonces con peores condiciones porque vivía en un lugar muy alto, muy lejos, donde las personas eran de bajo nivel adquisitivo y no podían trasladarse. Entonces, cuando uno está así, uno tiene que buscar todo lo que pueda para trabajar con un poquito más de tranquilidad. Entonces, estos pacientes, señores, llegan. Uno piensa que nunca le va a llegar, pero les llega. Y entonces, si ustedes tienen esas cositas en su stock, que además son medicamentos que se usan en los traumas craneales, acetazolamida y manitol, hay que tener. Pero los colirios, como por ejemplo el timolol y la dorzolamida y la pilocarpina, son 3 colirios que no son caros. Y tener un frasquito de cada uno nos puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando llega ese paciente y nosotros le pasamos el manitol y le pasamos la acetazolamida, le empezamos a poner, cada un minuto le pongo una gota de timolol, al otro minuto le pongo una gota de dorzolamida, después el minuto siguiente le pongo otra gota de timolol y así le voy poniendo hasta más o menos 3-4 dosis de cada uno. Y ya yo voy a ver que poniéndole esas gotas
más el manitol y la acetazolamida que le puse, esa córnea que estaba blanca, que estaba embebida en agua, se pone transparente otra vez. Drené todo ese líquido con los hipotensores y con el manitol y la acetazolamida. Entonces, cuando ya la córnea vuelve a ser un poco más transparente, yo le pongo pilocarpina entonces. Y le pongo la pilocarpina igual, le pongo 3 gotitas así cada 5 minutos. ¿Para qué? Para cerrar la pupila que está abierta. Y cuando yo cierro la pupila, la saco al iris que está metido en el ángulo, ¿verdad? Entonces ya yo ahí lo ayudé. Ya yo ahí le di los primeros auxilios, la resucitación. Vamos a imaginar que el ojo es una persona. Si no lo resucitamos, se nos muere. Si pasamos más de 10 minutos dándole ese y no reacciona, se murió ya, no es nada que hacer, ¿verdad? Con el ojo igual. Si nos pasamos tiempo con ese ojo con presión alta sin solución, no va a tener nunca más visión. ¿Entienden? Entonces, eso tenemos que hacerlo como primeros auxilios. Y después que ya yo logré todo eso, que tal vez ya la presión bajó a 20 y pico, 30, tal vez no es normal, pero ya no tiene 50, ya tengo un ojo salvable, entonces voy al tratamiento quirúrgico que sí o sí hay que hacer. ¿Qué sería? 2 tipos de tratamiento, uno con láser y otro en quirófano. El del láser, que es el que más comúnmente se hace, es con un jack láser. Yo digo jack láser, se le da unos disparos, ahora vamos a ver la imagen, al iris y le hacemos un hoyito, un huequito, un orificio. Y por ese orificio va a circular el humor acuoso que no puede salir por el ángulo porque está bloqueado. Bien. Si no tenemos el jack láser, lo hacemos en el quirófano, entramos a la cámara anterior, pellizcamos el iris, cortamos un triángulo y hacemos una iridectomía basal periférica porque se hace en la base. Y muy importante, hay que hacerle al otro ojo tratamiento profiláctico con láser o con iridectomía, porque los dos ojos son iguales. En los dos, por lo general, va a estar el ángulo estrecho anatómicamente así. Y si me pasó en un ojo, me puede pasar en el otro. Imagínense que cuando un paciente sufre un glaucoma agudo y llega a este estado, su visión, la que puede recuperar es muy poca. Imagínense qué le pasa en el otro ojo también. Ya es un ciego legal para toda la vida. Entonces, ese sería el tratamiento de elección para el glaucoma agudo. Y aquí tenemos las imágenes. ¿Ven? Miren aquí. Miren que estrechita la cámara, ¿verdad? Miren aquí que estrechita la cámara. Entonces, aquí tenemos una iridotomía. Lo que se hace es un disparo y rompemos el hilo. No es tan fácil romperlo, a veces da trabajo, pero se le abre ese orificio. Y esta es la iridectomía basal periférica. Este es írido, ¿por qué? Porque yo perforé nomás. Yo no abrí nada ni nada, yo perforé y dejé el huequito hecho. Pero en aquella yo sí hice ectomía. Yo saqué el pedazo, corté el pedazo de iris y lo saqué. Igual que en cirugía general, no es lo mismo colostomía que colectomía. Es la misma cosa. ¿Entienden? Terminológicamente es lo mismo. Bien. ¿Entendieron hasta aquí? Pueden identificar cuándo es un glaucoma agudo, cuándo es una uveitis. Ahora, el glaucoma crónico lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos las causas de disminución lenta y progresiva de la visión. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un glaucoma también, este no te produce una pérdida de visión súbita como el glaucoma agudo. El glaucoma agudo entra dentro de las causas de pérdida aguda de la visión y el crónico en las de lenta y progresiva. ¿Por qué? Porque él es un simulador. El crónico está ahí, pero tú no lo sientes, tú no te das cuenta. Hasta determinado momento en que tu visión periférica empieza a fallar y vas a servir agua en un copo y en vez de ponerla aquí, la pones aquí, porque tú estás viendo el copo en este lado, porque le está fallando ya tu visión. Y ves las personas con glaucoma crónico, ustedes se dan cuenta ya cuando están avanzaditos, son personas que caminan así mismo, buscando el centro, porque ellos solo ven por el centro. Ellos no pueden ver después
sus campos laterales, porque todo eso es lo primero que se daña con esas presiones elevadas. ¿Y qué le pasa al glaucoma crónico? Va a tener presiones altas, pero de 24, 26, 28, un día sí, otro día no. Y eso el paciente puede en un momento determinado achacar que tiene un dolor ocular, pero es porque estoy estresado. Usted sabe que ahora todo la culpa es el estrés. Ay, estoy muy estresado, me duelen los ojos. Ay, no, estoy viendo demasiado teléfono, me duelen los ojos. Y no es por eso, es porque estas compresiones altas ahí, que no están tan altas, pero tampoco están normales. Entonces, poquito a poquito, están dañando las células y eso trae como consecuencia que ellas vayan a morir poquito a poco, hacer una muerte celular por apoptosis y perdemos nuestro nervio óptico. Y entonces nos llega un paciente que tiene, no sé, 60, 65 años y cuando le hacemos un fondo de ojo, el nervio óptico blanco como un papel en atrofia por glaucoma. Y no se dio cuenta previamente porque son síntomas así muy bajos. ¿Entiendes? Hasta aquí la clase de hoy. Entonces aquí. Si tienen una duda, yo se les voy a presentar este amiguito. Que les dije que se le iba, la clase pasada les dije que se le iba a traer para mostrarles. Este es el oftalmoscopio directo. Hay muchos modelos, pero bueno, este es uno de los más comunes. El oftalmoscopio directo, que es el arma del oftalmólogo. Puedes no tener otra cosa, pero esto no te puede faltar. Porque no solamente te va a permitir hacer el fondo de ojo, sino que va a permitir hacer todo el examen visual. Por lo menos a grandes rasgos, pero te va a dar muchísima información. Por aquí tiene este orificio, lo ponemos así. Por aquí es por donde nosotros miramos y hacemos la oftalmoscopia. Y por aquí se proyecta la luz. ¿Ven? Hay que apagar la vela porque él está un poco abajo. ¿Ven ahí? Ese es el haz de luz que él va a proyectar. Pues aquí tiene una ruedita donde va a cambiar más chiquito. Cuando las pupilas son más chiquitas, mejor poner más chiquito el haz. Y cuando está dilatado, podemos poner este para ver más cantidad. Esta luz verde es la luz anelita, que es la que yo les digo que se puede hacer fondo de ojo con ella, y esto nos va a permitir ver si hay falta de fibras nerviosas. Aquí, ¿qué es esto? El haz de hendidura, ¿verdad? Cuando yo le hago la oftalmoscopia al paciente oblicua, la iluminación oblicua, yo puedo hacer con esto parecido a la hendidura que utilizamos en la lámpara. Y ahí yo voy a ver lo que está ahí, más concretamente lo que está en ese haz. Puedo ver la profundidad de la cámara, todo eso. Esto es para localizar. ¿Ven? Lo divide en cuadrantes. Y ahí yo voy a localizar dónde están las lesiones o los productos. Estas son lo que nos trae el oftalmoscopio. Ahora, cuando yo quiero ver si un paciente, yo le voy a examinar los anexos, yo pongo la luz más grande, esta. Me pongo aquí, cerca, no a 2 kilómetros, aquí. Me pongo el oftalmoscopio aquí y yo le miro toda su cara a ella. Me enfoco en las cejas o párpados, veo todos los anexos. Eso es iluminación a distancia, ¿verdad? Directa a distancia. Ahora, si yo le hago así, es iluminación oblicua. ¿Están viendo? De este ladito, de este lado y de este. Y la iluminación oblicua me va a permitir examinar el segmento anterior. No se les olvide. Si hago así, es oftalmoscopia, porque estoy mirando por el oftalmoscopio, ¿verdad? Y aquí estoy viendo el reflejo rojo-naranja de fondo y la transparencia de los medios. Para ver las imágenes de Purkinje, es la misma oblicua, empiezo por el frente y voy moviendo para los lados. Me enfoco en la pupila, mira aquí, el paciente te tiene que mirar para que tú veas, mira el reflejo de la córnea, ¿lo ves? El reflejo grande de adelante, veo el segundo atrás y el tercero. Y lo voy haciendo así para yo saber si tiene o no las 3 imágenes de Purkinje. Recuerden que es muy importante las 3 imágenes porque nos permite diferenciar
diferenciar entre un hemorroide